¿Has oído hablar del surco nasogeniano? Pues quédate que te digo los 2 mejores puntos y el mejor masaje coreano para trabajar en el surco nasogeniano. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Santo, acupuntor de confianza, y te voy a enseñar hoy 2 puntos geniales para esta parte que aparece cuando sonríes, fíjate que aparece aquí, y el mejor masaje coreano en 7 partes. Vamos ya con nuestro primer punto, pero antes, y muy importante, si vas a empezar a hacer los ejercicios, es importante que te hagas una foto antes del ejercicio y cuando acabes de hacer los ejercicios, que vas a hacerlos durante 3 semanas, hazte otra foto y vas a ver el cambio del antes y del después. Así que importante, una fotito la primera semana, última fotito la tercera semana. Y vamos con el primer punto, 20 de IG, Xinxiang, ¿vale? O digamos que tiene que ver con los olores, ¿verdad? ¿Por dónde estará? Efectivamente está cerca de la nariz. Y justo va a estar en el surco nasogeniano. Fíjate que es aquí. Se ve bastante el mío, por eso tengo que trabajarlo, ¿eh? Mucho más a veces en uno que en otro lado. En este se nota más. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocarlo aquí. Las aretas de la nariz sin tapar la nariz, es justo un dedito y afuera, ¿vale? 0,5 chun sería. Y es justo en el surco, es aquí, donde si sonríes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajarlo 60 veces y vamos a dirigirnos hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Lo voy a repetir unas 10 veces para que lo veáis. 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5, acompañarme un poquito a hacer el ejercicio, ahí, sentir un poquito la cara, estamos ya terminando, perfecto. Este sería el primer punto. Este punto que va a hacer va a mover toda la musculatura y también se utiliza incluso para la parálisis, para que veáis lo importante que es este punto. Segundo punto que vamos a ver, 3 de estómago, Juliao o gran agujero. ¿Dónde está? Pues si sigues el centro, ¿vale? Digamos el centro de la pupila, hasta llegar al hueso. Y justo debajo del hueso sería aquí, en esta línea. Siempre en los 2 sitios, ¿vale? Vamos a trabajarlo un poquito aquí. Una vez que lo encontramos, vamos a hacer 60 veces, más o menos, como si fueran 60 segundos. Si te cansas, a los 30 puedes parar. Igualmente, un poquito hacia adentro y hacia arriba. Y así sería el ejercicio, ¿vale? Que nos va a despejar también toda esta musculatura de la cara. Además, este punto de 3 de estómago activa el Jiao Kao Mai. ¿Qué significa esto? Significa movilidad, agilidad en el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a movilizar toda esta parte de la cara. El surco nasogeniano se forma en la parte media del rostro, alrededor de la boca, un pliegue que se localiza en la línea que va desde las aletas nasales hasta la comisura de los labios. Estas líneas hacen que la expresión facial sea de cansancio o de tristeza. Pueden aparecer a partir de los 25 o 30 años y se pueden manifestar como flacidez, cambios en los volúmenes faciales, y esto es causado por factores como la pérdida de elastina, colágeno o ácido hialurónico. Con el paso de los años se produce también una resorción ósea que puede provocar un aumento de flacidez. Con estos puntos y con este masaje vamos a hacer que la piel reactive su colágeno de forma natural. Pues vamos con el super masaje coreano, que además yo, antes de hacer los vídeos, claro, me los preparo y lo voy haciendo también, con lo cual yo me lo echo en la cara y la verdad que me he quedado súper relajado además. O sea que encima es relajante. ¿Cómo vamos a empezar? Después de haber hecho los puntos, ¿vale? Vamos a llenar la boca con aire hasta los pómulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Y vamos a ir soltando poquito a poco, ¿vale? Me coloco un poco para que me veáis. Y esto vamos a hacerlo 10 veces. Segunda parte del masaje, vamos a poner la boca como en una O y desde las partes de los labios subimos hasta el lagrimal aproximadamente. Y vamos a hacerlo también 10 veces. Acompáñenme un poquito. Y este sería el segundo pase.
Tercera parte, vamos a hacerlo en cada lado 10 veces. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar en el 20 de IG, que como lo sabéis estaba aquí, ¿verdad? Vamos a colocar el otro dedo aquí y vamos a estirar un poquito. Por un lado. Si tienes un lado que está peor, pues hazlo por ese lado y por el otro también. Vamos al 20 IG. Uno va hacia los labios y el otro va hacia el lagrimal. También desde 20 IG vamos a poner aquí los deditos y vamos a abrir hasta los pómulos 15 veces en cada lado. Fijaros qué suave, qué relajante este ejercicio, ¿eh? Abriendo un poquito hasta los pómulos. Este sería el cuarto ejercicio. Pues vamos con la quinta parte del masaje. Ponemos los deditos aquí como si estuvieras llorando, ¿vale? Algo así parecido. Aquí lo ponemos y empezamos en el 20G y vamos a subir aquí hasta por encima de las orejas. ¿Vale? Fíjate que se me abre un poquito la boca incluso, ¿eh? De relajación, ¿eh? Empezamos por el 20G aquí abajo, subimos por pómulos y aquí soltando aire. Quinta parte. Vamos con la penúltima parte, cogemos los dos deditos, los colocamos a las dos partes de la boca, empezamos a subir por aquí, ¿vale? Hasta por encima de las orejas y después vamos a bajar, fíjate, vamos a bajar por aquí y hasta llegar a la clavícula, ¿vale? Tener cuidado cuando bajemos por el cuello, no apretar demasiado, ¿eh? En la cabeza, en la cara puedes apretar más, pero no en la parte del cuello. Repetimos, estamos aquí. Vamos arriba, por encima de las orejas y una vez ahí vas bajando, apretamos un poquito y aquí más suave hasta clavícula y volvemos a colocar y subimos, ¿vale? Sería el penúltimo tratamiento del masaje. Y vamos con el último. Y última parte para el mejor masaje coreano para el surco nasogeniano. Terminamos con esta parte. Vamos a colocar deditos un poquito aquí, ¿vale? No juntos, debajo del hueso, a cada lado de la barbilla. Deja caer dedos y vamos a abrir un poquito, ¿eh? Ahí, de esta manera. Para que tenga un poquito más de fuerza, coloca todos los dedos y desde aquí abre y siente además que es muy relajante también esta parte. Vamos a repetir esto 10 veces y recuerda que estos ejercicios los tienes que hacer mañana y tarde y durante 3 semanas y seguro que ves y notas mucho la diferencia. Recuerda hacerte la foto. Y después de este estupendo masaje con este cutis que se me ha quedado, también te recomiendo este vídeo también que puedes hacer para quitarte las líneas de expresión de la cara. Y como siempre, dale al like si te ha gustado, campanita, suscripción y hasta la curación y más allá.